La guerra de Corea explicada con Minecraft. Todo comienza después de la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el que el mundo había entrado en una nueva etapa, la Guerra Fría, donde ahora Estados Unidos y la URSS eran las nuevas superpotencias, y como buenos rivales decidieron repartirse el mundo como si fuera un pastel. Una parte ahora sería comunista, y la otra capitalista, y de ese reparto tampoco se libró Corea. Corea hasta ese momento había sido una colonia japonesa, pero tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue aprovechada por los Estados Unidos y la URSS como un sitio estratégico, por lo que terminó quedando partida a la altura del paralelo 38. Al norte, los soviéticos apoyaban a Kim Il-sung, un comunista convencido, revolucionario y fanático de los trajes militares, y al sur los estadounidenses colocaron a Syngman Rhee, anticomunista, pro-occidental y bastante autoritario, todo hay que decirlo. Ambos gobiernos, tanto el sur como el norte, decían ser los únicos legítimos y soñaban con unificar Corea, pero claro, cada uno quería hacerlo a su manera. Resultado, una tensión que iba aumentando como una olla a punto de estallar, y entonces finalmente estalló. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte decidió mover ficha y lanzar una invasión brutal contra el sur. Cruzaron el paralelo 38, es decir, la franja que dividía el norte y el sur, con más de 100.000 soldados y tanques que les habían dado los soviéticos, con lo que pillaron al sur totalmente desprevenidos. En apenas 3 días consiguieron tomar Seúl, la capital del sur, y además es que avanzaban de una manera imparable. Parecía que todo estaba perdido para Corea del Sur, pero claro, ahí es cuando entra en la ecuación Estados Unidos. El presidente Truman, que era el presidente de Estados Unidos por aquel entonces, pensó que si dejaban que el comunismo avanzara en Corea, lo haría en toda Asia, como si fueran fichas de un efecto dominó, por lo que ordenó intervenir en el conflicto, pero no lo hizo solo. Consiguió que la ONU autorizara una intervención internacional para restaurar la paz. Spoiler, igualmente el 90% de las tropas eran estadounidenses. Y entonces, tras la entrada de los americanos, ocurrió un giro inesperado para los norcoreanos. El general Douglas MacArthur, un general americano que parecía salido de una película de Hollywood, lanzó un contraataque espectacular, el desembarco de Incheon, una maniobra tan arriesgada como brillante. Estados Unidos atacó de manera que consiguieron cortar las líneas norcoreanas y recuperaron fácilmente Seúl. Y no solo eso, empujaron también a los norcoreanos hasta casi la frontera con China, literalmente hasta el río Yalu. Parecía que el conflicto se iba a acabar, hasta que China se cabreó por todo esto y decidió entrar en la escena junto a los soviéticos. En octubre de 1950, cientos de miles de soldados chinos, los llamados voluntarios del pueblo, cruzaron secretamente a Corea y lanzaron un ataque masivo contra las tropas de la ONU. Y ahí se lía otra vez. La ofensiva china hace retroceder a los americanos y a sus aliados, y Seúl vuelve a cambiar de manos. Sí, otra vez. Para que te hagas una idea, Seúl cambió de dueño 4 veces durante la guerra, y mientras tanto la guerra se volvía cada vez más sangrienta. Inviernos brutales, selvas heladas, batallas cuerpo a cuerpo, emboscadas nocturnas y un montón de jóvenes que ni sabían por qué estaban allí. Para muchos soldados aquello era un infierno. A nivel político las cosas también estaban tensas. MacArthur, el general americano, quería invadir China directamente, incluso llegó a sugerir usar bombas nucleares. Tal fue su locura que Truman literalmente lo destituyó, y tras todo lo que te he contado, la guerra comenzó a estancarse. A partir de 1951, las líneas de batalla se estabilizaron cerca del paralelo 38, es decir, la frontera original, y durante 2 años enteros ambos bandos pelearon sin apenas avanzar ni retroceder. Mientras tanto, en las mesas de negociación se intentaba firmar la paz, pero no había manera. Discutían hasta por el número de sillas, literalmente. Finalmente, el 27 de julio de 1953, tras 3 años de guerra absurda, se firmó un alto al fuego, no una paz definitiva, solo una pausa, y así se crea la famosa zona desmilitarizada, o DMZ, una franja de tierra fortificada que separaría a los dos países. El resultado, un país partido en dos. Al norte, una dictadura comunista que sigue hasta hoy en día bajo el mando de los Kim, y al sur, una dictadura capitalista con Syngman Rhee a la cabeza, que aunque era pro-occidental, gobernaba con mano dura y sin muchas ganas de elecciones libres, al menos al principio. Pero el precio fue brutal, más de 2,5 millones de muertos entre soldados y civiles, ciudades destruidas, familias divididas para siempre y lo peor, ningún bando ganó realmente. Fue una guerra que empezó por ideología y terminó siendo una demostración de lo que la Guerra Fría significaba, usando a otros países como campo de batalla. Así que la Guerra de Corea fue el primer gran choque armado entre el bloque capitalista y el comunista, un conflicto que no terminó por resolver nada, pero dejó profundas cicatrices. Y a día de hoy Corea sigue dividida. Técnicamente aún están en guerra, porque nunca firmaron un tratado de paz definitivo. Solo hay silencio y muchas armas apuntando en ambas direcciones. Pero dicho esto, solo me queda agradecerte por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya servido de algo, y si es así y quieres ver más resúmenes en el futuro, puedes suscribirte y darle a like, y ojo, activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos vídeos, y mientras tanto, adiós.